Muy buenas a todos. Tenemos nueva subasta de Ibercoin y esto es un sinvivir. Son algo más de 550 lotes de billetes, desde el siglo XIX hasta euros. En general vemos bastante más de lo mismo de siempre, salvo unos pocos lotes que os destaco a continuación. Hablemos de los dos primeros lotes. Antes de nada, debo avisaros que no son billetes bancarios. Se trata de billetes del Tesoro que permiten el pago de contribuciones y derechos de aduanas. ¿Y cuál es el origen de estos documentos? Una Real Orden de 19 de septiembre de 1836 en la que se establece la creación de estos billetes del Tesoro por un valor de 25,5 millones de reales. Y se realiza por un contrato con José Safont Lluch. En otras palabras, son los resguardos de un servicio realizado por este financiero al Estado. Pagares del Tesoro, para que nos entendamos. Os recuerdo que en 1836 España tenía la cotización de deuda bajo mínimos y Mendizábal decidió realizar una serie de operaciones para intentar reflotarla. Principalmente hablamos de pagar, porque España tenía fama de mala pagadora. Vamos, que los que le prestaban el dinero no veían de vuelta ni un duro, pero literalmente. ¿Y qué es lo que hizo Mendizábal? Pues su famosa desamortización, que no fue la primera, por cierto. ¿Y en qué consistió? Pues en admitir el pago en la compra de terrenos mediante emisiones de deuda pública. Hasta ahí bien, vale, pero es que el chanchullo corría por sus venas. Se admitía la deuda a nominal cuando el valor de mercado era apenas del 10%. ¿Y qué es lo que hizo mucha gente? Pues comprar deuda en el mercado abierto, es decir, a ese 10% del nominal, y utilizarla para adquirir terrenos al Estado a precio de saldo. O en otras palabras, me gasto 100.000 reales en comprar deuda y compro terrenos por valor de 1 millón. No me digáis que no es una jugada maestra de la corrupción de la Hacienda española del siglo XIX. Uno de los que compraron terrenos fue el padre de José Safont, que se vio enriquecido repentinamente. Y pocos meses después vemos aquí al hijo prestando servicios al Estado. Aunque esto es un préstamo al uso, no. En realidad este contrato se trataba de proveer ropa para el ejército, algo en lo que se basaba también en su origen el Banco de San Carlos. Pues bien, Safont compraba la ropa y admitía unos cómodos plazos del Estado en su pago. Lo que no deja de ser un préstamo a corto plazo ante Hacienda. Y una Hacienda arruinada, además. Porque no olvidemos, estamos en 1836, en medio de la Primera Guerra Carlista, y hay que seguir pagando a los soldados. Y apenas unos años antes habían terminado las guerras de independencia hispanoamericanas con el consecuente sangrado de las arcas públicas. Este no fue el único negocio en el que participó Safont. Gracias a los trapicheos de Mendizábal, consiguió muchas fincas y casas en Madrid, Cataluña, Sevilla, Gerona, Ciudad Real, Ávila, Mallorca, Segovia. Bueno, volviendo a los billetes. Se crearon 6 series, numeradas de primera a sexta serie, por valores de 50, 100, 300, 500, 1000 y 2000 reales. La numeración debía ser manuscrita, mientras que la autorización se realizaría con firmas en estampilla de la reina y del contador general de distribución. En el reverso debía haber 2 firmas más. Como podéis ver, lo de la firma de Vuestra Señora, que es lo que indica la Real Orden, se lo pasaron por el forro y la sustituyeron por la del director general del Tesoro. Algo más lógico, también es cierto. Según la orden, debía haber 2 sellos secos, uno de la reina y otro que fuera lo que quería Safont, pero yo no los veo. Cuando estos documentos fueran recibidos por el personal de tesorería, debían cancelarse mediante taladro o de cualquier otro modo, en presencia del contribuyente. Eso es lo que dice la Real Orden. Como veis, estos están taladrados, que es lo habitual en estos billetes, lo que da a entender que se utilizaron. Entraron en circulación el 25 de septiembre y, como os digo, solo servían para pagar ciertas contribuciones y derechos de puertas y aduanas, pero no tenían poder liberatorio en comercios ni tampoco para redimir otras cuotas. Se trata, por lo tanto, de unos documentos que son muy interesantes, o al menos a mí me lo parecen, pero el precio es desorbitado y no se van a vender. Los siguientes lotes que encontramos son de billetes emitidos por bancos provinciales: Banco de Cádiz, Banco de Zaragoza y Banco de Valladolid. Son siempre muy interesantes y muy bonitos. Por cierto, Ibercoin, llamar MBC más a los billetes de Cádiz que tienen agujero central y a veces incluso 2, no es de recibo. BC o BC más como mucho. Hablamos de un punto de diferencia. También de los bancos provinciales encontramos 2 muestras de papel taladradas con la leyenda Waterloo & Sons, la imprenta inglesa que jamás llegó a tener negocio con el Banco de España, aunque sí lo tuvo, y mucho, en Portugal. Se trata de muestras para el Banco de San Sebastián, y son muy chulas.
Los lotes 15, 16, 17, 18, 20 y 21 son falsos de época del siglo XIX. Se trata de ejemplares muy interesantes que provienen de la colección de Florian Ruiz. De nuevo Ibercoin, ni MBC ni MBC+, algunos están en BC pelado y dando gracias. Y el de 50 pesetas de 1880 en RC. Los precios son de locura y confío en que no se vendan porque la escalada de precios de los falsos de época no tiene razón de ser. El lote 23 es otro documento interesante. Es una prueba de 4 billetes de 100 pesetas de 1903, el fogonero. Vemos en él cosas a destacar. Una de ellas son las marcas de corte y de fijación del papel. Por otro lado, constatamos que el pliego no debía ser muy grande, pues apenas produce 4 billetes en una matriz de 2 por 2. A lo largo del tiempo eso evolucionará hasta cantidades mucho mayores, como 5 por 7 o 5 por 8 en las emisiones del 92. Ajustándose en ellos los márgenes de trabajo, incrementándose también el tamaño de los pliegos, de manera que se podía producir más cantidad de billetes. En mi opinión es un documento para colecciones avanzadas que aprecien el proceso más que el contenido en sí, aunque el precio está alto. Las 500 pesetas de 1927 en SC- del lote 33 son raras, siendo del periodo de Alfonso XIII. Sí, vale, pero 1.200 euros, este año se ha vendido uno también casi correlativo en 640 y el año pasado otro, probablemente peor porque no me fío de las calidades de esa otra casa de subastas, en 500. El lote 37 de 50 pesetas de 1927 en SC con sello seco del Gobierno de la República es rarísimo, pero a mí me parece el precio una locura, más allá del doble de un espécimen en SC. Pero hace mucho se vendió una pareja SC, también con sello seco, en 5.000 euros más comisiones, así que en este caso no voy a decir nada. De hecho, este ejemplar tiene una numeración muy cercana a esos vendidos hace algo más de un año. El lote 124 es la segunda vez que aparece, si mal no recuerdo. Se ha ajustado ligeramente el precio y yo tengo dudas de si alguien se lanzará a por ellos. Por último, hablemos del polémico lote 172, el billete de 1.000 pesetas de 1937 de Carlos V. Como podréis ver, he vuelto a colaborar con Ibercoin en la contextualización de este raro billete. Está claro que el ejemplar ha sido restaurado y, como no, se ha metido en una cárcel de plástico con la idea de que alguno pague más por ello. La rareza del billete es contrastada, se conocen muy pocos ejemplares. Y diría que todos, menos uno, provienen directamente del robo del almacén de Cartevalori. En cuanto a la restauración realizada, si es ética o no, si está bien hecha o no, el tema de la certificación y el precio, os dejo a vosotros la palabra. ¿Qué pensáis de ello? Dejad un comentario sobre el tema, porque creo que la conversación va a ser muy interesante. No me entretengo más con este vídeo que ha salido más didáctico que de análisis de la subasta, pero espero en todo caso que tengáis mucha suerte en la subasta. ¡Hasta la próxima!